Empezamos todo el tema de cosas inteligentes con este súper inodoro que nos detecta y se abre solo, si es que es increíble. Pero nosotros a lo que nos vamos a dedicar hoy va a ser hacer la domótica de luces, vamos a conectar tomas de corriente, vamos a dejarlo todo listo. Ya sabéis que solo pusimos la luz del baño. Sé que en aquel vídeo visteis que decía, oye Siri, hemos cambiado, hemos comprado esto de aquí. Sí, vamos a hacerlo con Alexa. Creo que será más divertido hacerlo con Alexa. Empezamos. Vamos a preparar el material que necesitamos hoy. Interruptor, que tendré que ir a comprar otro porque el cabrón del perro me lo ha mordido. Sí, me lo cogió y me lo mordió. No puedo ir al Leroy y decir que me lo cambien porque se me lo ha comido el perro. Así que de momento usaremos este y ya lo cambiaremos. Esto es lo que nos va a hacer la magia. Y un teléfono. Sí, un teléfono para descargarnos una aplicación que necesitaremos para utilizar los Sonoff de aquí junto con Alexa. Lo tenemos todo. Lo primero de todo, súper importante. Vamos a bajar los plumos. En realidad los de las luces ya están bajados, pero por si acaso, así vamos más confiados. A ver, primero de todo, dejadme enseñaros cómo lo hicimos aquí. Ya lo veis, son los cables que nos vienen, fase y neutro, y los cables que salen otra vez para la luz, fase y neutro. Lo que hicimos fue conectarlos al aparato mágico, al S-on-off, que ya nos dice aquí muy fácilmente cómo conectarlo, y directamente de aquí sale el interruptor. Tal cual. Es algo muy fácil de conectar, pero aún así os voy a poner un croquis ahora mismo. Esto es lo que tenemos nosotros en el contenedor ahora mismo. Dos cables que nos traen la corriente y dos cables que se nos llevan la corriente hacia la luz. Vamos a marcarlos como fase y neutro y vamos a poner el interruptor. Antes de seguir, deciros, esto es lo que tenemos ahora mismo nosotros en el contenedor porque hemos hecho la instalación eléctrica ya pensando en esto. Un par de cables que nos traen la corriente y un par de cables que se nos llevan la corriente. Vamos a desconectar o cortar estos cables y aquí tenemos nuestro switch inteligente, el aparato mágico, conectar los cables que nos traen la corriente a este interruptor. Como veis está súper bien marcado, L-in y N-in. N-in sería el neutro, L-in sería línea, fase. Los conectamos. Vamos a conectar también los cables que se nos llevan la corriente hacia la luz. Y por último, tiramos los cables hacia el interruptor. En este caso los he puesto negros porque no importa si conectas uno en un lado, uno en otro. He hecho pruebas de todas las maneras y no hay ningún problema, funciona perfectamente. Conectamos al switch inteligente y al interruptor. De esta manera ya nos queda nuestro dibujo listo. Bien, ahora que lo tenemos todo más claro, vamos a empezar con estos interruptores de aquí y con estas luces de aquí. Recordad que por suerte marcamos la que trae corriente y de dónde es el interruptor, tanto este como este. Este sería el exterior y este cable sería el que nos trae la corriente y este sería el del comedor o habitación y este nos traería la corriente. Muy fácil. Vamos a empezar a cortar y a conectar. Muy bien, tenemos ya los dos interruptores, interior y exterior, con sus dos S-on-off y nada, conectado donde tiene que ir. Antes de meterlo, porque lo que vamos a hacer va a ser meter este S-on-off por este lado, así nos quedará dentro y la caja nos quedará libre para poder poner el interruptor. Y este otro S-on-off, que no lo veo ahora mismo, aquí, lo vamos a meter hacia ese lado. Así también nos quedará la caja libre para poder meter el interruptor. Antes de meter todo, tenemos que programar estos dos aparatitos mágicos. Así que vamos a coger el teléfono y nos descargamos una aplicación. Vale, muy rápido, quería ir yo, demasiado rápido, porque nos hemos olvidado de montar esto. La luz.
Si no, vamos a darle corriente aquí y no vamos a saber si la corriente llega o no llega. Vamos a montar esto en un momento y seguimos con domótica. Muy bien, y ahora que ya tenemos las dos luces conectadas, se supone que dándole al interruptor deberían de funcionar. Aún no estando todavía conectadas a lo que es la aplicación, con el interruptor físico, deberíamos de poder encenderlas. Voy a probar. Oh, yeah. Genial. Guay, ¿no? Bastante guay. Ya habéis visto que tienen 3 modos, las 2 luces encendidas, solo la principal o el anillo. Que el anillo le da un toque... El anillo le da un toque que a mí me gusta mucho. Le da un toque así como... sexy. Me gusta, me gusta. Vamos a hacer un modo para decirle a Alexa, Alexa, pon el modo sexy. Y que se pongan así. Vamos a intentarlo. Pero vamos paso a paso, vamos ahora sí a conectar el SON. Aquí tengo el teléfono, ya veis las dos aplicaciones que hacen falta, son Smart Life y, bueno, en nuestro caso, Amazon. Voy a intentar compartir pantalla con el teléfono para no tenerlo todo el rato aquí. Voy a intentar ponerlo por aquí, así fijo. No sé si se puede, lo intentaré. Entonces vamos a comenzar con esto, vamos a abrir la aplicación Smart Life. Yo ya lo tengo conectado a mi red Wi-Fi, ya tengo luz baño, que nos enciende y nos apaga la luz del baño, y vamos a añadir un dispositivo nuevo. Para eso nos vamos aquí arriba que dice más y en añadir dispositivo. Está buscando dispositivos, buscamos lo que más se nos adapta, fuente de luz, perfecto. Ya veis que nos dice que comprobemos si la luz está parpadeando o no. Para eso cogemos el Smart Switch, el SON-OFF, y mantenemos apretado el botón durante unos 5 segundos. Ahí lo tenemos parpadeando, genial, ya le podemos decir que sí, que está parpadeando. Nuestra red Wi-Fi. Y añadiendo el dispositivo SON-OFF. Vamos a ver que tarda un poquito. Y ahora que lo tenemos enlazado, vamos a entrar en AWS Mini y vamos a probar a darle. Genial. Genial, ya veis que la luz se enciende. Así que fantástico. Y el interruptor, a ver, bloqueo esto. Y el interruptor también nos sigue funcionando genial. Muy bien, vamos a intentar conectarlo con Alexa. Ya tenemos aquí Alexa, interruptores y todo lo que tenemos por aquí. Vamos a empezar grabando pantalla otra vez. Lo normal, abrimos Alexa, nos da la bienvenida, nos conectamos con nuestra cuenta de Amazon, aceptar y continuar. Me parece muy bien. Exactamente. ¿Qué dispositivo quieres configurar? Echo Dot. Ten pulsado el botón de acción. Modo de configuración activado. Sigue Genial. las instrucciones que aparecen en la app Alexa. Continuar. ¿Está mostrando una luz naranja? Sí. Por fin se ha puesto azul, por fin se ha El encendido. eco está listo. Muy bien, Alex. Y ya lo tenemos todo preparado. Continuar. Cosas que debes saber. Luego lo miramos. Idioma español. Perfecto. Comedor, por ejemplo. Configurar ID de voz. Uf, esto ya lo haremos luego, ¿no? Dame algo. Alexa, cállate. Vamos a continuar y vamos a intentar enlazar esto con el teléfono y con Alexa. Para eso nos vamos a Smart Life. Ya veis que tenemos la luz encendida, lo podéis ver. Ah, sí, a tope. Muy bien. Vamos a cambiarle el nombre a esto y le vamos a poner contenedor. Le vamos a poner comedor. Muy bien, atrás. Y ya lo veis que aquí nos pone control de un tercero admitido. Vamos a intentar dar aquí donde pone Alexa, iniciar sesión con Amazon. Muy bien. Vincular. Ya está vinculado. Uy, qué bien. Muy bien, ¿no? Qué fácil. Alexa, apaga la luz comedor. Comedor no es compatible con esto. ¿Cómo que no? Alexa, enciende luz del baño. Vale. ¡Coño, se ha encendido! Alexa, apaga luz comedor. Vale, muy bien. Me veis aquí un poco a oscuras, lo sé,
Pero no sé por qué el comando con comedor no funcionaba y lo he cambiado a contenedor y ha funcionado. No entiendo por qué. Alexa, enciende luz, contenedor. Vale. Fantástico, es fantástico. Ahora se ha encendido el aro pequeñito. Alexa, apaga luz, contenedor. Vale. Alexa, enciende luz, contenedor. Vale. Pues es fantástico esto. Alexa, enciende luz, baño. Vale. Es una pasada. La verdad es que ha sido bastante fácil. Es tedioso el hecho de tener que esperar a que se enlacen o a que se conecte el wifi. Creo que el problema lo tengo yo con el wifi, que no va demasiado bien. Pero ha sido súper sencillo hacer todo esto, la verdad. Vamos a recoger todo esto, vamos a meter estas cajetillas aquí dentro, aquí y aquí, las vamos a meter hacia un lado y vamos a montar los interruptores aquí. Seguimos. He bajado los plomos de las luces de interior, por si acaso. No quiero meter la mano ahí y que me dé un calambrazo, que me da mucho miedo la corriente. Así que es la última vez que vais a ver este feo foco de aquí. Aprovechar para disfrutarlo, que en un minuto lo tiro. Fantástico. Fantástico. Muy bien. Bien. Y ahora este. Está guay esto de la domótica, ¿eh? Está muy guay. Vamos a seguir con esto. Voy a conectar todas las tomas de corriente, todos los enchufes y voy a poner las tapas de las cajas. Es que estoy viendo desde aquí mientras hablo a la cámara. Voy a hacer todo esto y nada, y os dejo aquí mientras voy trabajando un poquito. Bueno, pues bastante bien, ¿no? Tenemos ya luces conectadas a Alexa, tenemos interruptores, más enchufes, este de aquí que me falta ponerle, tengo que ir a comprar uno, me falta ponerle el doble este que no lo tengo, más tapas por aquí puestas, también tenemos que lijar todo esto de aquí y pintarlo, pero bueno, esto la pintura para el final. Más enchufes. Aquí está quemado, pero hay otro más por aquí. Pues ya lo tenemos todo. Hombre, nuestro amigo Nashi se ha abierto. ¿No habéis visto el vídeo de este super inodoro? Pues echarle un ojo. Aquí lo dejo. Súper interesante. Y bueno, ya sabéis,
Esto, que en realidad vosotros ya lo habéis visto acabado, pero estoy haciendo el vídeo conjunto con el de la domótica. Por eso lo veis así inacabado, porque lo estamos haciendo a la vez. Pero vosotros ya sabéis cómo ha quedado esto. Si no lo sabes, también échale un ojo. Aquí te dejo otro enlace. Y bueno, la ducha. Maravillosa ducha, que yo ya me he pegado alguna ducha aquí y tela. Tela, lo bien que te duchas aquí. Otra vez, te dejo aquí un enlace para que lo veas. Por cierto, me ha sobrado un cacharrito de estos mágicos. ¿Lo quieres? Para trastear por casa, probar o simplemente montarlo y ver cómo funciona. Ya sabes cómo hacerlo. Me gusta, comentar y compartir. Hacemos el sorteo en unas 2-3 semanas por Instagram y al que le toque se lo envío a su casa. Un vídeo más adelante lo que haremos será poner unos stores aquí, unas cortinitas de estas. Aprenderemos a hacer escenas. Vamos a crear escenas para entrar al contenedor y decirle: Alexa, pon el modo cine. Entonces haremos que se bajen automáticamente los stores a la vez que se enciende la luz esta tenue y se enciende... Uy, esto era sorpresa. Un proyector. Sí, un proyector que vamos a poner. No vamos a tener tele, vamos a poner un proyector. Y así de esta manera solo diremos: Alexa, pon el modo cine y ¡boom! Tendremos modo cine. Este y otras escenas que vamos a crear para esta casita. Me voy a poner el suelo, que lo tengo aquí ya preparado. En el siguiente vídeo lo veis. Y me despido. Alexa, apaga el vídeo.